Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Desde el grupo de estudios y debates bíblicos en WhatsApp, el hermano Alexander Hell les trae este interesante tema. Parte 1. Juzgando en medio de la gran apostasía iglesiera. Gracia y paz a todos mis hermanos de este santo grupo de WhatsApp, estudios bíblicos y debates. Por aquí su amigo y hermano Alexander Hell. Y vamos a analizar algo que dijeron los hermanos el día de ayer, cuando estaban aconsejando a la verdadera congregación, porque esto que tenemos aquí en WhatsApp es una congregación bíblica al 100%. Y también es nuestro deber, como cristianos que somos todos nosotros, tomar los ejemplos de Jesucristo el Señor, tomar los ejemplos de los apóstoles, incluso de los profetas del Antiguo Testamento en algunos aspectos. Y es de denunciar la apostasía, tal como lo han venido haciendo el hermano José Jr., el hermano Javier, más otros hermanos, aquí el hermano Harrison, y muchos hermanos que hay aquí, no solamente los administradores, muchos hermanos que están acá, pues están conociendo la verdad y están saliendo de la apostasía. Y el hermano José Jr. dijo algo muy interesante el día de ayer, que lo voy a comentar. Y es el por qué nuestro Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, señalando a los fariseos y maestros de la ley, lo señaló diciendo: dejadlo, son ciegos que guían a otros ciegos. Y tenemos que reconocer, hermanos, que ese espíritu de los fariseos y maestros de la ley aún está vivo. Está vivo y en medio de la cristiandad apóstata. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos en la mayoría de concilios, denominaciones y todo este asunto a lo cual nosotros denominamos el CIA, Sistema Iglesiero Apóstata, comenzando desde la Iglesia Católica Romana? El problema es que a los cristianos se les enseña una doctrina que es como una especie de caparazón que se ponen los líderes iglesieros para no ser señalados. Y eso comenzó fue con la Iglesia Católica Romana, cuando se introdujo el asunto de la infalibilidad papal, que era infalible, como si cuando el Papa hablaba, el Papa de Roma, lo que él decía era infalible, nadie podía refutarlo. Oigan esto, de ahí viene esa doctrina de no juzgar y mucho menos a los líderes espirituales, no juzgar. Esa es la doctrina que han impuesto sobre el 100% de la cristiandad apóstata. Y les voy a demostrar ahora mismo, hermanos, que nosotros, verdaderos cristianos guiados por el Espíritu de Dios, sí podemos juzgar. Voy a darle lectura a unos cuantos párrafos de un libro que escribí sobre el tema, que se titula Juzgando en medio de la gran apostasía. Ese es el nombre del libro, Juzgando en medio de la gran apostasía. Entonces he apartado unos cuantos párrafos acá para compartirlos, hermanos, con cada uno de ustedes. Como siempre, hermanos, voy a dejar el enlace del libro al final, cuando yo termine de leerlo, de compartirlo con ustedes, cuando abra el chat de nuevo, entonces le pongo ahí el enlace del libro para que ustedes lo puedan leer de forma completa, porque evidentemente yo no lo leo completo porque es muy extenso. Y lo mismo hago también cuando lo transformo en video, todo esto. Ahí en la descripción del video, pues también dejo los enlaces de los libros para que los hermanos que me escuchan en YouTube, en Facebook, en MeWe y en las diferentes plataformas de la red de internet, pues accedan directamente a los enlaces del libro y lo puedan descargar. Bien, en medio del sistema iglesiero evangélico y pentecostal y todo lo que se llama la cristiandad apóstata, comenzando desde el catolicismo romano, pues veo con asombro que cuando un cristiano valiente abre la boca, indignado, y comienza a hablar en contra de los engaños doctrinales, en contra de los falsos profetas,
en contra de los lobos rapaces y en contra de la gran apostasía que ha invadido el cristianismo, y con todo enojo, justo enojo, lo desenmascara públicamente, anhelando que los demás hermanos en la fe sean apercibidos y abran los ojos. Siempre aparecen unos cuantos supuestos cristianos, oigan bien, muy santurrones por cierto, condenando a aquellos que con toda justicia juzgan a los dirigentes apóstatas. Esos santurrones iglesieros tratan de callar la boca de los valientes que se enfrentan a los apóstatas, diciéndoles las siguientes palabras. Ellos dicen, no debes juzgarlos. También dicen, solo Dios los puede juzgar. También dicen, mira primero la paja de tu ojo. Y dicen, tienes que amar a tu prójimo aunque peque contra ti. No los critiques, solo ora por ellos. Solo el diablo señala pecados ajenos. No uses la Biblia para condenar a los demás. El cristiano no es contencioso. Tú solo quieres traer división. Solamente estamos llamados a predicar en amor. No hables en contra de los ungidos de Jehová, etcétera, 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 etcétera. De esta manera se les quiere callar la boca a aquellos pocos que tienen el valor de enfrentar a los falsos profetas y a los lobos rapaces que están engañando y despojando a los cristianos a base de mentiras, manipulaciones y falsas doctrinas. Entonces usan ese tipo de argumentos de que el cristiano no puede juzgar, que el cristiano no puede ser contencioso, que solamente estamos llamados a predicar en amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y decirles, hermanos, que esa actitud hipócrita se ha ido intensificando a medida que los líderes iglesieros del medio evangélico y ecuménico, católico también, y se incluye también todas las líneas como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, etcétera, etcétera. Todo lo que pertenece a la cristiandad apóstata. Todos ellos son iguales, tienen el mismo método en este sentido. Y se les enseña, esos líderes enseñan a los feligreses de sus iglesias que no deben juzgar. Entonces el asunto es, hermanos, que mientras a los feligreses de esas iglesias apóstatas se les enseña a no juzgar, a no señalar a sus líderes, pues al mismo tiempo se los mantiene dormidos. En esas iglesias lo duermen a esa persona, lo duermen. Y le comienzan a predicar lo que se conoce como el evangelio de la avaricia o de la prosperidad. Y a esto le añaden shows, porque ellos viven del show, shows emocionales. Por eso que usted ve esa gran algarabía en esas iglesias. Shows emocionales donde la gente comienza a rodar por el suelo, el pastor le toca la mano en la frente y la gente comienza a dar vuelta como un trompo, comienzan a hablar falsas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente en las iglesias evangélicas. Yo he visto eso en el catolicismo apóstata romano. Entonces, esos falsos ministros le están enseñando a los cristianos que ignoran la verdad de las Sagradas Escrituras, que si quieren obtener prosperidad, salud, riqueza y poder espiritual, la única forma de conseguirlo es pactando con Dios o haciendo voto, pactando, entregándoles a ellos dinero y bienes en forma de ofrendas, diezmos, donativos, misas por los muertos, etcétera. Y todos esos bienes evidentemente van a parar a las arcas de esos ministerios fraudulentos que están levantando verdaderos imperios a costillas de los cristianos ignorantes que les entregan a ellos sus dineros, sus bienes. En este nuevo evangelio de la avaricia, todo gira alrededor de cuánto dinero el creyente le puede supuestamente dar a Dios, para que Dios se vea también supuestamente obligado y comprometido a bendecir con riquezas y bienes al que más muestre fe ofrendando dinero, ya que esos lobos rapaces aseguran que el dinero es como una semilla que cuando alguien lo siembra en sus ministerios, estos van a dar frutos multiplicados. Pero todo esto es falso, todo esto es mentira. Todos esos falsos ministros no solo predican el falso evangelio de la avaricia, de la prosperidad,
sino que también a través del tiempo han desarrollado un sinnúmero de falsas doctrinas y falsas leyes, con las cuales lo único que enseñan es fábulas y mitos. Y aquí algunos de ellos, como el diezmo monetario, el rapto pretribulacional, la adoración a la Santísima Trinidad, el falso don de lengua carismático, la inmortalidad del alma, los tormentos eternos del infierno, la infabilidad de los ungidos, sobre todo la infabilidad papal, puestos jerárquicos al estilo católico romano, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hermanos, y esto es lo que vamos a analizar, debemos preguntarnos, ¿enseña la Biblia a juzgar a los engañadores, falsos profetas y lobos rapaces vestidos de ovejas que han invadido el cristianismo? ¿Podemos nosotros los cristianos advertir a los demás cristianos cuando nos damos cuenta que tal ministro, apóstol, obispo es un falso profeta? ¿O que tal concilio, organización o iglesia es una cueva de ladrones disfrazados de cristianos? ¿Es bíblico? Es una pregunta, ¿es bíblico advertir a los cristianos para que eviten unirse al satánico ecumenismo católico evangélico y para que se aparten de los falsos predicadores de la avaricia que a través de sus blasfemos maratones despojan de sus bienes a los ignorantes, como lo hacen a través del programa televisivo TVN, Enlace TVN, dirigido por el apóstata lobo rapaz Jonás González, y otras cuevas de ladrones que hay ahí, porque también en Estados Unidos hay montones de ministerios televisivos que hacen maratones, y aquí en República Dominicana hay uno muy popular, conocido como Radiovisión Cristiana, donde lo único que se dedican esa gente es a pedir y a pedir y a pedir dinero. No se dedican a otra cosa. Claro que envuelven a los oyentes, los envuelven con 2 o 3 palabritas de la Biblia y luego a pedir. O sea, estamos nosotros llamados a desenmascarar ese tipo de cosas. Nos ordena la Biblia a juzgar, podemos juzgar, porque repito, en las iglesias que pertenecen a la cristiandad apóstata se enseña que no se debe juzgar. Entonces vamos a ir a la Biblia a ver si se debe o no se debe juzgar. En primer lugar, y es nuestro primer ejemplo, vamos a ver y a tomar los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo en persona. Y veamos si nuestro Señor Jesucristo juzgaba la apostasía o no la juzgaba. ¿Por qué? Porque Jesús dice bien claro, sé imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, tenemos que imitar al Señor en todo, hermanos. Entonces veamos si nuestro Señor Jesucristo enseña que debemos juzgar o no debemos juzgar. Vemos que los dirigentes religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él andaba predicando, pues esos líderes religiosos eran los fariseos y maestros de la ley, donde también estaban los saduceos, más otras sectas. Esos eran los sacerdotes, pastores y ministros que supuestamente tenían el deber de guiar al pueblo a cumplir la voluntad de Dios y ser el ejemplo de buena conducta y santidad. Pero las Sagradas Escrituras muestran de manera clara que esos dirigentes habían caído en grave apostasía y se habían desviado de la verdad. Solamente vivían aparentando ser hombres honorables, cuando en realidad era todo lo contrario. Eran ávaros, hipócritas, blasfemos, imponían falsas leyes sobre el pueblo, habían convertido el templo en una cueva de ladrones, se creían intocables, incluso mataban a pedradas a quienes se les oponía, como sucedió, por ejemplo, con el mártir Esteban. Algunos rasgos de los fariseos y maestros de la ley eran bien conocidos por el pueblo judío, pero estos le tenían miedo de hablar contra ellos. O sea, el pueblo judío, los israelitas, tenía temor de hablar en contra de sus líderes. Su miedo surgía porque esos sacerdotes, esos pastores y ministros que se hacían llamar maestros de la ley y fariseos, ellos tenían el poder de expulsar de las sinagogas y del templo, que era la iglesia de aquel tiempo, a todos aquellos que hablaban en contra de sus doctrinas, de sus tradiciones, de sus leyes y abusos.
Esos falsos maestros opresores no toleraban que nadie se atreviera a juzgar su conducta corrupta, aunque éstas estaban en contra de la misma ley que predicaban, y acusaban de herejes, reverdes y contenciosos a todos aquellos que se les oponía. Ese espíritu de los fariseos y maestros de la ley todavía sigue vivo dentro de la gran mayoría de los actuales líderes de las iglesias cristianas de este tiempo. Sobre todo en el catolicismo romano, los evangélicos pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas sabatarios, los bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y más si pertenecen al movimiento ecuménico evangélico, que es la unión entre católicos y evangélicos o protestantes, los cuales expulsan de la iglesia a aquellos que se atreven a desenmascararlos, acusándolos de contenciosos, de rebeldes, de divisores y herejes que se levantan en contra del ungido de Jehová, es decir, del pastor, del apóstol o dirigente de los diferentes concilios e iglesias, como vamos a demostrar inmediatamente. Y decir que esa es la razón, es por eso que esos sacerdotes y líderes del templo, esos fariseos, maestros de la ley, saduceos, odiaban a muerte a Jesucristo nuestro Señor, ya que Jesús no tenía temor, no temía delatar y juzgar públicamente la actitud hipócrita de esos fariseos y maestros de la ley. Jesús no tenía temor que ellos lo amenazaran con expulsarlo de la sinagoga o del templo, ya que Cristo no estaba sujeto al hombre, ni bajo la supuesta cobertura, entre comillas, de ningún concilio apóstata. Jesús estaba sujeto al Dios Altísimo y solamente amparado bajo la cobertura de su Padre Celestial, que es la misma actitud que debemos tener nosotros los verdaderos cristianos. Jesucristo se llenaba de indignación y enojo al ver cómo esos apóstatas manipulaban y oprimían al pueblo. Jesús no toleraba que esos charlatanes pisotearan las ordenanzas del Padre Celestial, imponiendo doctrinas y tradiciones inventadas por hombres. Jesús les decía lo siguiente a esa gente, a esos falsarios. Les decía: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 6 al 9. Es por esta razón también que nuestro Señor Jesucristo los confrontaba delante del pueblo, para que este pueblo se diera cuenta de cómo esos mentirosos ladrones los estaban engañando a través de falsas doctrinas y mentirosas tradiciones. Y evidentemente Jesús nuestro Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su lenguaje es claro, es duro, sin hipocresía. No esperaba tomar medidas contra los burladores, los mercaderes del templo, los mentirosos, sino que ejecutaba su juicio sobre ellos inmediatamente. Podemos comprobar que no fue manso, humilde, ni tolerante con los falsos maestros. Les decía hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, necios, generación de víbora. Lo pueden leer en Mateo 23, verso 23 al 24. Y cuando halló en el templo a los que vendían, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos los que tenían, todo lo que tenían para vender, y esparció las monedas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían: quitad esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Lo puede leer en Juan 2, verso 13 al 16. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, 17. Y Jesús, irritado al sumo grado con esos apóstatas, les decía lo que yo considero el peor de todos los insultos que se le puede pronunciar a un ser humano: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8, verso 44.
Todas esas duras palabras, nuestro Señor Jesucristo se las aplicaba a los fariseos y maestros de la ley en público, delante de todo el pueblo, algo que ningún israelita se atrevía a hacer. Por tanto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es que algunos supuestos cristianos modernos santurrones dicen que no podemos juzgar a los apóstatas que están corrompiendo el evangelio en las iglesias modernas? Si nuestro Señor Jesucristo no dejaba impune las mentiras e hipocresías de aquellos falsos ministros del templo, ¿cómo es que algunos supuestos cristianos modernos dicen que nosotros no podemos juzgar a los modernos apóstatas que tienen el mismo espíritu y comportamiento que aquellos fariseos y maestros de la ley? ¿Cómo es que dicen que no debemos juzgar a todos esos falsos ministros que están predicando el evangelio de la avaricia y se están uniendo al ecumenismo apóstata creado por la gran ramera católica romana? Entonces tenemos que los falsos pastores y apóstoles modernos de este tiempo han logrado pues lavarle el cerebro a aquellos cristianos tibios que solo van a la iglesia a pasar un rato de emoción, los cuales quedan atados entonces a normas, leyes y tradiciones de sus concilios, y les han metido en la cabeza que no pueden juzgar el comportamiento y las enseñanzas de quienes dirigen esas iglesias, mucho menos a los ungidos de Jehová, entre comillas. Los supuestos ungidos de Jehová son una referencia a quienes poseen en las iglesias evangélicas y pentecostales un puesto de liderazgo, y eso también sucede entre los testigos de Jehová, entre los líderes de los testigos de Jehová, sobre todo si tienen el grado de pastor o apóstol. De este modo, las ovejitas, servidores, subalternos y demás miembros de esas iglesias y concilios entienden que no pueden contradecir las enseñanzas de esos líderes, mucho menos tolerar que los de afuera puedan señalar las faltas de ellos. Estos supuestos ungidos han llegado al punto de dirigir vidas, salvar o condenar personas, añadir o quitar en las Sagradas Escrituras y establecer hegemonías dictatoriales en el pueblo de Dios. A esto se le debe agregar en forma individual la autoproclamada infalibilidad, muy semejante, por no decir idéntica, a la establecida por la madre de las rameras, la Iglesia Católica Romana y sus papas. En otras palabras, estos ungidos no tienen errores, entre comillas, y cada palabra que ellos proclaman ha de ser observada con extremada fidelidad por sus feligreses. De lo contrario, cualquier desobediencia, pues el feligres se expone al juicio divino. Entonces, para lograr esto, ellos retuercen las palabras de Jesús y le dan una connotación totalmente diferente a lo que Jesús quiso decir. Cuando esos pentecostales, evangélicos, católicos, carismáticos se ven presionados delante de aquellos que con valentía delatan sus mentiras doctrinales y no pueden defenderse de forma bíblica, entonces se escudan diciendo lo siguiente: Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, pues con la misma vara con la que mides a otros, te van a medir a ti. Primero mira la paja de tu ojo, la viga de tu ojo, antes de buscar la paja en el ojo ajeno. El evangelio solo se predica en amor. O sea, esas son las frases clásicas que los dirigentes iglesieros apóstatas usan para defenderse, porque evidentemente no pueden defenderse usando pasajes bíblicos, sino que se defienden retorciendo la Biblia y lo que la Biblia quiere en realidad decir. Ahora, ¿será que los autotitulados ungidos de Dios, sean pastores, salmistas, televangelistas y otros, están por encima de la crítica? ¿Acaso ellos también se creen infalibles como los papas de Roma? Algunos ministros dicen que hacer una crítica a sus ministerios lleva consecuencias graves de enfermedad o muerte. Por ejemplo, el apóstata ecuménico, conocido como Benny Hinn, lanza maldiciones a aquellos que critican su ministerio.
al igual que el lobo rapaz que ostenta el título de apóstol, llamado Guillermo Mardonado, dice que quien habla en contra de los errores de su ministerio, de sus ungidos, pues acarrea maldición de Dios. Esta opinión es muy común entre aquellos que tienen una forma de pastorear o liderar que es autoritaria o dictatorial. Las personas que siguen a estos líderes aseguran que estos poseen un derecho de parte de Dios a tener autoridad incondicional. Oigan esto, no estar de acuerdo con cualquiera de sus enseñanzas o prácticas es como cuestionar al mismísimo Dios. Estas personas que defienden a dichos líderes también aseguran que tales afirmaciones son bíblicas. Veamos estas afirmaciones más de cerca. Ellos toman las siguientes palabras de Cristo para intimidar a aquellos que los enfrentan. No juzguen y no serán juzgados. Mateo 7, verso 1. Tomando este versículo, los dirigentes evangélicos, ecuménicos, interpretan que los cristianos no pueden juzgar a nadie, mucho menos a sus líderes. La Biblia se complementa a sí mismo, hermanos, para dar un entendimiento correcto a quienes la escudriñan. En realidad, Jesucristo no prohíbe que los verdaderos cristianos puedan juzgar. Lo que en realidad prohíbe es que juzguemos a la ligera, sin justicia. Cristo dice esto de la siguiente manera: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo pueden leer en Juan 7, verso 24. Estas palabras de Jesús se las dirige a los fariseos y a todo el pueblo que está escuchando. Por lo tanto, es una enseñanza general. Así amplía y aclara nuestro Señor Jesucristo su enseñanza sobre juzgar. Definitivamente no es pecado juzgar, pues el mismo Señor nos manda a juzgar. Juzgad, incluye Cristo, instruye el Señor, pero no arbitraria, injusta, material o carnalmente, sino con justo juicio. Contextualmente es una verdadera tontería, además de la peor cobardía, que algunos líderes religiosos utilicen versículos como ese para amordazar y callar al pueblo de Dios, queriendo obligar a la Biblia a decir lo que en realidad no dice. Y sabemos que la meta de los que practican tales cosas es impedir que el pueblo de Dios obedezca su palabra nueva testamentaria, donde el Señor nos deja sus instrucciones para que podamos protegernos de los cobardes y lobos rapaces y demás falsos profetas. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo sí enseña que debemos juzgar, pero juzgar con justo juicio, no juzgar a la ligera. Ahora, es totalmente cierto que nuestro Señor Jesucristo explica que antes de nosotros juzgar a los apóstatas, tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para que podamos ver bien y sacar la paja del ojo ajeno. En otras palabras, no podemos señalar errores o pecados ajenos cuando nosotros mismos estamos participando de esos mismos pecados de una manera mayor. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo recomienda primero limpiar nuestro ojo, para luego poder limpiar el ojo de los demás. Y definitivamente para poder limpiar o señalar los errores de los demás, tenemos que juzgarlos, según Mateo capítulo 7, verso 2 al 5. O sea, hermanos, la persona que tiene una viga, o sea, un pecado mayor en su propio ojo, no debe de juzgar a otro que tiene una paja, o sea, un pecado menor en el ojo suyo. No puede juzgar a otro de su pecado si él no está limpio para ver bien, y luego podrá juzgar correctamente. Dios quiere mostrarnos la necesidad de examinarnos, juzgarnos y corregirnos a nosotros mismos primero. Y una vez que estemos bien delante de sus ojos, recién entonces podremos juzgar, exhortar, enseñar o corregir a los demás. Queda en claro que si una persona tiene buen testimonio y ha logrado la madurez espiritual,
puede juzgar a otros. Pero si no está bien delante de Dios y de los demás, es probable que su juicio no sea justo, sobre todo en el asunto doctrinal. Porque si yo estoy juzgando, señalando en alguna iglesia apóstata alguna falsa doctrina, como por ejemplo la adoración al Dios Trino, para poner un ejemplo, pero yo soy un idólatra y tengo ídolos en mi casa, pues ¿cómo yo voy a señalar el pecado de adorar a un Dios Trino, que es un Dios falso, cuando yo también soy un idólatra? O sea, primero yo tengo que dejar la idolatría para luego señalar la falsa doctrina de adorar a un Dios Trino, algo que no se adora en las Sagradas Escrituras. De manera que ciertamente no peca el cristiano que juzga sabiamente con justo juicio, aquel que no tiene viga en el ojo y que ya puede ver bien la paja del ojo ajeno, es decir, aquel que se ha corregido a sí mismo de sus errores y de sus prácticas o de sus falsas doctrinas y tiene el discernimiento espiritual activado para poder ver los errores de los demás y poder corregirlos y juzgarlos. Ahora, lo que sí se condena en las Escrituras es murmurar, criticar sin base, difamar y chismear de forma maliciosa, sin pruebas ni fundamentos. Eso se llama calumnia. Esto es lo que enseña el apóstol Santiago en el siguiente pasaje. En Santiago capítulo 4, verso 11 al 12, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Juzgar al hermano en el contexto de murmurar de él es lo que censura Santiago en el Nuevo Testamento. No podemos ligar ni comparar la murmuración, la difamación y el chisme con el juzgar con justo juicio. Entonces, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significa juzgar con justo juicio? Primero, significa que debemos juzgar conforme a leyes y criterios establecidos por Dios y no de acuerdo con leyes o criterios religiosos formulados por seres humanos falibles, mucho menos en base de pareceres subjetivos u opiniones personales fuera del contexto bíblico. Número 2. Según hechos verificados y no según apariencias, percepciones o prejuicios. Número 3. Debemos juzgar imparcialmente, no influyendo raza, género, rango social u otras circunstancias de tal índole. El juicio tiene que ser estrictamente de orden espiritual, pero totalmente amparados por las reglas que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, es que cuando ustedes ven que nosotros señalamos las falsas doctrinas que hay en las iglesias apóstatas, es porque nosotros ya la conocimos. Por ejemplo, yo fui evangélico pentecostal por más de 11 años. Yo era músico en la iglesia, yo era percusionista, yo tocaba la batería y dirigía parte de las células de la iglesia, yo era copastor. Y mi esposa y mis hijos también estaban en los ministerios de la iglesia. Entonces yo conozco la doctrina de los evangélicos pentecostales y yo sé dónde están sus faltas y errores doctrinales. Por eso los puedo señalar y juzgar para que se aperciban y se aparten de ese mal. ¿Por qué razón? Porque ya yo me aparté, ya yo quité la viga que había en mi ojo, me aparté de eso, pedí perdón a Dios y lo busqué de verdad y ahora estoy en la sana y verdadera doctrina. O sea, ya yo no adoro al Dios Trino, yo no creo en el rapto pretribulacional, yo no pago diezmo monetario porque es antibíblico, yo no hago pacto de dinero con Dios como se enseñan esas iglesias apóstatas, yo no creo en, bueno, son montones de doctrinas de demonios, yo no creo en las falsas lenguas estas de estar repitiendo babaquilla, mansoquenda, babaquilla, mansoquenda. Son falsas lenguas. Yo no creo en ninguna de esas supercherías porque me he dado cuenta que son antibíblicas, son doctrinas de demonios.
Entonces, como ya yo estoy de este lado de la verdadera doctrina porque me aparté de esos concilios fraudulentos, entonces ahora yo puedo señalar con justo juicio, porque yo sé lo que es eso y sé el fundamento de los errores de ellos. ¿Por qué? Porque yo viví ese mal y yo predicaba igual que ellos, pero me aparté de ellos para buscar la verdad. Y como ahora no estoy en esas falsas doctrinas, repito, puedo señalar esos pecados y juzgarlo públicamente. Ahora tenemos que darnos cuenta, hermanos, que al enseñar que no se debe juzgar por los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos hermanos, los avarientos, entran en las congregaciones con sus doctrinas de demonios para inundar de levadura y maldad a los hermanos. Y como se enseña a no juzgar, nadie corrige, nadie se opone a los lobos con vestido de ovejas, que no tienen ningún respeto, ningún reparo para saquear el rebaño, y así en plena libertad destruyen a muchos. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo en público juzgaba a los apóstatas fariseos y maestros de la ley y les decía: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Lo pueden leer en Juan 8, verso 26. La palabra griega krinos, que aparece en ese pasaje, juzgar, se relaciona con la raíz de la palabra en latín cerno, que significa separar, partir, cernir, juzgar. Entonces siempre involucra separar lo bueno de lo malo cuidadosamente, lo correcto de lo incorrecto. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo advierte a sus seguidores de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los reconoceréis. Mateo 7, verso 15. Para obedecer este mandamiento de nuestro Señor, es necesario juzgar a los tales. ¿Cómo podemos saber quién es un falso profeta disfrazado de oveja? Jesucristo da la respuesta: por sus frutos lo conoceréis. El estilo de vida y las enseñanzas doctrinales de aquellos que se hacen llamar profetas o apóstoles o pastores son los frutos que debemos comparar con lo que manda la Sagrada Escritura, y para lograr esto es obligatorio juzgar al tal profeta, pastor o apóstol, concilio o iglesia, comparándolo con los fundamentos bíblicos, comparando con los fundamentos bíblicos lo que ellos predican. ¿Cómo podemos guardarnos de un falso maestro si no examinamos lo que hace y enseña? Si es un hombre de Dios, se defiende con bases bíblicas y explicación de textos. Si es un falso profeta, entonces no quiere que nadie cuestione sus enseñanzas y doctrinas y evita un debate bíblico y enseña a no juzgar. Esos son los lobos rapaces disfrazados de ovejas. En Gálatas 5, verso 1, el apóstol Pablo nos avisa que esos falsos ministros quieren esclavizarnos bajo su autoridad y sus sistemas de doctrinas y mandamientos humanos. Debemos resistir a estos y defender la idea de que cada cristiano en sí tiene libertad. Esta libertad consiste en que tiene derecho y debe estudiar la palabra de Dios, o las escrituras mejor dicho, por sí mismos. Debe entenderla y hacer aplicación en su vida sin pedir permiso a amos espirituales o a jefes espirituales. Por lo tanto, siempre los falsos profetas van a aborrecer que los demás los cuestionen o que comparen sus hechos y palabras con lo que en realidad enseña las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 24, Jesús en ese capítulo en varias veces, de forma repetida, Jesús advierte a sus discípulos sobre los ataques que sufriría la verdad del Evangelio y les ordena a sus siervos no dejarse engañar. Definitivamente, para no dejarnos engañar, tenemos que juzgar, de acuerdo a las Escrituras, todo lo que predican aquellos que se dicen ser profetas, apóstoles o pastores. Jesucristo dice en Mateo 24, verso 4 al 5,
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos que recordar que todo el capítulo de Mateo 24 es una referencia profética donde Cristo pone en evidencia los acontecimientos del fin. Poco antes de su segunda venida, Jesús sabía que las sanas doctrinas predicadas por él y sus apóstoles iban a ser manipuladas y cambiadas por fábulas mentirosas, y es por esto que da la orden de no dejarnos engañar. Y la única forma de no dejarnos engañar es juzgando con justo juicio, ya que aquellos que no obedecen esta orden de Cristo van a ser presa fácil de los falsos profetas que han invadido el cristianismo. Es por esta razón, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, verso 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto es precisamente lo que están haciendo muchos falsos profetas modernos del medio ecuménico evangélico, que es una liga entre católicos y evangélicos y protestantes. Ellos activan el emocionalismo en las masas en enormes shows pentecostaloides, llenando de personas ignorantes estadios y megas iglesias, donde manipulan a las personas con hipnotismo masivo y falsos milagros. He visto este tipo de manipulación en las cruzadas de los apóstatas ecuménicos como Benny Hinn, Cas Luna, Guillermo Mardonado, etc. En esas supuestas cruzadas, ellos utilizan el espíritu del engaño a través del falso don de lenguas repetitivo, llamado jerigonza, algo que no tiene nada que ver con el verdadero don de idiomas, de hablar idiomas extranjeros que hablaron los primeros cristianos en Hechos capítulo 2. También vemos falsas sanidades, por ejemplo, después de manipular las mentes de todas las personas que llenan esos estadios y megas iglesias, acondicionándolos con gritos y palabras de supuestas declaraciones de sanidad, muchos suben supuestamente a testificar que han recibido el milagro. He visto a paralíticos que reaccionan bajo la presión hipnótica y psicológica de esos evangelistas manipuladores, y casi cayéndose y tropezando se ponen de pie y suben a la tarima a testificar el supuesto milagro. Pero en realidad no es ningún milagro, es simplemente una reacción física momentánea impulsada por un acto de fuerte emoción religiosa. Tambaleando, ellos hablan balbuceando su supuesta sanidad, y luego esos mentirosos falsos profetas, como ven que el individuo sigue tullido y tambaleante, dicen, Dios va a continuar la obra. Y evidentemente esto es muy diferente a la forma en que Dios sanaba a través de Jesucristo y de sus verdaderos apóstoles. Vemos en el libro de los Hechos que Pedro levanta al paralítico y este comienza a dar saltos lleno de júbilo, totalmente restaurado. Los apóstoles de Cristo tenían la capacidad dada por Dios para restaurar miembros perdidos. Sanaban mancos, ojos, ciegos, resucitaban a los muertos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los falsos profetas modernos no tienen esa capacidad. Lo único que hacen es manipular las emociones e imponer las manos para que la gente caiga al piso, a revolcarse como locos, envueltos en un espectáculo de total ridiculez, ruidos, gritos, caídas, vómitos, cosas que son desconocidas en las páginas de la Biblia, si las comparamos con las formas en que ministraba el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Otros falsos profetas, falsos apóstoles, más blasfemos todavía, usan actos de magia para de este modo mantener entretenidos sus feligreses, para luego exprimirles y estafarles el dinero a través de los supuestos pactos, diezmos, ofrendas, primicias, maratones, etc. Por ejemplo, pueden buscar en la web, en internet, en la página de YouTube sobre todo, con el link Convirtiendo el agua en vino con Guillermo Mardonado. En ese video aparece el mago llamado Diony Báez en la iglesia Rey Jesús del apóstata ecuménico Guillermo Mardonado. A base de manipulación, químico y colorante, ese mago blasfemo supuestamente transforma el agua en vino, queriendo imitar el milagro hecho por Jesucristo.
Pueden seguir buscando en YouTube el video donde Diony Báez supuestamente hace aparecer partículas de oro dentro de la botella del aceite de la unción y dentro de la Biblia. Pero en realidad no es oro, sino brillantina de la más barata, que cuando se agita brilla como si fuera oro en el aceite. Otro blasfemo peor que he visto lo pueden encontrar en YouTube con el link "Pastor que hace llover oro en su iglesia", donde el pastor gay homosexual Ricardo Sick engaña a sus feligreses esparciendo baratijas de fantasía en el ambiente de su iglesia, y en medio de fuerte júbilo emocional dice que es oro que Dios ha enviado a sus fieles. Pero más nauseabundo, más bárbaro todavía, es escuchar en los maratones del programa televisivo Enlace TVN cómo los lobos rapaces retuercen las escrituras para poder sacar el dinero a los cristianos ingenuos que se creen sus mentiras. Hermanos, he visto toda esta apostasía con horror creciente. Y lo peor de todo esto es que esos blasfemos hijos de Satanás, esos falsarios, le adjudican todos esos milagros, sobre todo a la supuesta tercera persona de la Trinidad, con sobrenombre de Espíritu Santo. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero Espíritu Santo o poder del Altísimo que se lee en las Escrituras, ya que el dogma católico de la Santísima Trinidad, junto a su supuesta tercera persona, es otro de los engaños doctrinales de la gran ramera y su sistema católico babilónico. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 continúa advirtiendo a sus seguidores de la siguiente manera. Mateo 24, verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por tanto, hermanos, es nuestro deber obedecer a Jesucristo. El mismo Señor nos ha ordenado que no nos dejemos engañar, que nos cuidemos de los falsos profetas que vienen a nosotros disfrazados de ovejas, que tenemos todo el derecho de juzgar con justo juicio y de imitarlo, poniendo al descubierto públicamente a los falsos profetas engañadores que encubiertamente han instruido o introducido, mejor dicho, en el cristianismo herejías destructivas. Si estos falsos profetas, falsos ministros y falsos apóstoles no quieren escuchar cuando se les denuncia y no se arrepienten, el consejo de nuestro Señor Jesucristo es el siguiente. Mateo 15, verso 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí en este pasaje de Mateo 15, verso 14, se nos narra una discusión que Jesús sostuvo con los escribas y fariseos y maestros de la ley. La misma tenía que ver con una tradición la cual, como muchas otras, alteraban los mandamientos de Dios. Después que Jesús refutó sus malas enseñanzas y una vez que les mostró sus garrafales errores, los discípulos comunicaron a Jesucristo que los escribas y fariseos se habían ofendido. Lo pueden leer ahí en Mateo 15, verso 12. Esto a Cristo no le importó. De hecho, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Verso 13. Lo cual equivale a ser desechado por Dios, a condenarse. ¿No son estas palabras duras? Pues claro que sí. Desde luego que sí. El falso guía no ayuda ni edifica a nadie, aunque a otros les parezca lo contrario. Jesús les había mostrado su error y aún así no cambiaron de parecer. No aceptaron su palabra. Es más, podemos decir que se hicieron hasta los dignos ofendidos. Ellos se ofendieron, actuando como estúpidos santurrones. Entonces, viendo la situación a su alrededor, Jesús ordenó a sus discípulos, les dio un mandamiento: déjenlo, dejadlos. Esta palabra es un imperativo, aoristos activo, lo cual equivale a que los que siguen a los fariseos y escribas ahí presentes deben dejarlos inmediatamente. No hay tiempo para pensar si está bien dejarlos o no. El mandamiento del Señor es claro y urgente: déjenlo, apártense de ellos,
Debemos apartarnos de esos mentirosos. Sin embargo, a continuación le explica el porqué de la urgencia. Jesús les dice, son ciegos, guías de ciegos. Esto es una metáfora que sin duda ellos conocían. Y hay que reconocer que los fariseos y maestros de la ley eran realmente guías. Y el pueblo los reconocía como tales. Pero eran guías ciegos, es decir, ciegos espirituales. A su vez, los que les seguían a ellos tampoco tenían ninguna oportunidad de ver, pues al igual que ellos también eran ciegos. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer este mandamiento de Jesús que él había dado? El mismo contexto dice, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Muchos no quieren aceptar su responsabilidad, pues cuando saben por la palabra de Dios que su guía, su pastor, su apóstol es un ciego, pues no lo dejan. Y además piensan que es cuestión suya y de nadie más. Hasta argumentan que ellos siguen a Jesús, a Dios y no a los hombres. Pero ¿es esto así? ¿Acaso ellos no están sometidos a la dirección de aquel líder ciego? Entonces, ¿será tan así que no les importa lo que hace su líder? Este pasaje dice claramente que ambos son responsables. Uno por guiar mal y el otro por seguirlo. Así es, ni más ni menos. El hoyo es una metáfora, no puede ser otra cosa más que un amargo final en el lago de fuego, en la destrucción final, en el juicio del gran día. Ahora, cabe preguntarse, ¿vale tanto la pena estimar a una persona o a un líder eclesiástico y seguirla como para perder la comunión con Dios? Yo no lo creo y sé que muchos tampoco lo creerán. Es la comunión con Dios lo más importante para el ser humano. El Señor Jesucristo alguna vez preguntó, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. El Señor Jesucristo, al decir lo que dijo a los fariseos, fue duro, pero lo hizo por lo que está en juego, es decir, la vida, el alma de los seres humanos, el bien espiritual y sus seguidores. Hoy día el mandamiento sigue vigente y tan latente como en aquel momento. ¿Seremos capaces de obedecer cuando se presente la oportunidad? Ahora usted sabe de esto. Ya está usted enterado de las consecuencias. Si usted tiene un guía ciego, no espere. Es urgente que lo dejes. Y si usted está guiando a otras personas a seguir a ese guía ciego, yo le pregunto, ¿qué recompensa puede tener su acción? Usted podrá imaginarse la respuesta. ¿Será un ciego recomendando a otro ciego a seguir a un líder ciego? Tal y como lo describe el apóstol Pablo en estas impresionantes palabras registradas en 2 de Timoteo 3, verso 13. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, en cuanto a este tema de juzgar, pues ya vimos lo que piensa nuestro Señor Jesucristo. Y estamos claros que Jesús nunca prohibió a sus discípulos el juzgar, nunca. Todo lo contrario, enseñó cómo debemos juzgar y de quiénes debemos de cuidarnos y a quiénes debemos señalar, tal y como lo acabamos de analizar. Ahora, la pregunta, los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿qué enseñaron? ¿Enseñaron a juzgar o enseñaron a no juzgar? ¿Siguieron los ejemplos de Jesucristo o no los siguieron? Pues vamos brevemente a analizarlo. Muy bien, hasta aquí el estudio de hoy. La segunda parte de este interesante estudio ya está subida al canal de YouTube del hermano Alexander Hell. Pueden compartir libremente todos nuestros estudios en la red de internet, gratuitamente, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.